Bueno, veíamos ahí, la presidenta Michelle Bachelet inauguró estas nuevas estaciones de monitoreo en la falla de San Ramón, cuyo objetivo es vigilar la actividad sísmica de este lugar. ¿En qué consiste esta falla? ¿Cuáles son los aportes que pueden entregar estos centros de monitoreo? Vamos a responder esta y otras preguntas. Está con nosotros en el estudio el académico de Ingeniería Estructural y Geotécnica de la Universidad Católica, Gonzalo Yáñez. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Bien, partamos por la utilidad de monitorear una falla que hace tiempo se viene diciendo puede ser de riesgo en la eventualidad de un terremoto para una zona que está poblada en ese lugar. ¿Qué sacamos con contar con esta red de monitoreo? Bueno, es una gran noticia el poder tener esta red en operación. Va a ser importante para saber realmente cuál es la actividad de la falla. Han habido esfuerzos pequeños en términos de poder monitorear la falla antes y esto es un esfuerzo mayor. Y entonces viene muy bienvenido para la comunidad científica contar con eso, porque podemos saber realmente cuán activa es la falla. La falla en estos momentos tenemos evidencias geológicas de que tiene actividad, pero no tenemos un monitoreo constante en el tiempo como para poder determinar qué tipos de eventos hay ahí. Ahora, ¿esto va a significar que se va a poder, no sé si predecir, porque los terremotos son impredecibles, pero al menos aventurar y por lo tanto también generar medidas de prevención con mayor detalle técnico, más empírico? Porque respecto de la falla de San Ramón ya se viene advirtiendo un potencial peligroso hace rato. Sí. Pero habría que ver si eso se ajusta ahora a lo que estos sistemas de monitoreo van a poder entregar. Exacto. Esta red de monitoreo nos va a permitir ver eventos muy pequeños. La tasa de recurrencia de los terremotos en una falla cortical como esta probablemente está en el ámbito de los 5.000 a 10.000 años, que hay un evento mayor que tenga daño. Pero los terremotos se escalan en tamaño, entonces hay terremotos más pequeños. Y pueden haber terremotos de magnitud 1 o inferiores a 1 que no son sensibles para la población y menos causan daño, pero nos entregan información acerca de cuán activa es esa falla. ¿Hasta ahora se ha podido medir algo respecto de la falla de San Ramón? Sí, nosotros en la Universidad Católica desarrollamos un proyecto piloto en años pasados y tuvimos una red instalada, una red local más modesta que la que instala el Centro Sismológico ahora, y registramos un año de actividad sísmica y hubo del orden de una decena de eventos muy pequeños en la falla, asociables a la falla. Ya, ¿y eso se califica así como esta es una falla altamente activa, medianamente activa, bajamente activa, o la verdad es que tampoco esa información es suficiente? No, esa información no es suficiente porque necesitamos un registro muy largo. Ya. Piensa que si tenemos eventos mayores cada 5.000 años deberíamos tener registros de esa naturaleza como para decir en qué periodo estamos. Nosotros no sabemos exactamente cuándo fue el último gran evento en la zona. Entonces, si empezamos a medir y tenemos un catálogo grande de eventos, podemos tener una mejor idea de en qué parte del ciclo sísmico estamos en estos momentos. Gonzalo, quiero ir a lo más básico. ¿Qué es una falla? ¿A qué le llamamos falla a este lugar que es como en el sector oriente de la capital, ahí en la cordillera? Sí, esta falla es parte del ciclo sísmico en el cual nosotros estamos inmersos. Las cordilleras también son parte del ciclo sísmico. Esta cordillera que tenemos al frente de Santiago se ha construido en periodos de 5, 10, 15 millones de años, producto del choque de la placa de Nazca y la placa sudamericana. Parte de la energía se devuelve y no genera nada, pero parte de la energía forma cordilleras. Y en este caso está formando la cordillera de los Andes. Y la falla es una discontinuidad en la corteza porque la cordillera de los Andes se está levantando por sobre el Valle Central. Ya. Eso es Hay como un corte, si uno mirara la Tierra así como desde arriba. Si lo pudiéramos mirar, espacio, deberíamos ver un corte y la cordillera es parte del ciclo sísmico de la energía de los terremotos que se acumula en deformación permanente. La formación permanente al final es la cordillera. Ya. Y entonces el acomodo de esta cordillera que está todo el tiempo tratando de subir un poco es a partir de estas fallas corticales. ¿Y eso significa que esa energía como de la cordillera da una especie de presión sobre el valle y ahí se produce el choque? Hay fuerzas que se contraponen. Que se contraponen. Entonces la cordillera tiende a levantarse. Se levanta como pliegues o como deformación lenta o se levanta como una falla que de repente en forma instantánea puede desplazar del orden de 1 metro o
un par de metros. Yo lo que entiendo es que esto es algo continuo, digamos, estas fuerzas contrapuestas. Estas Lo que fuerzas se son teme continuas. es que viniera como un acomodo tal que generara un Claro, sismo de que mayor haya una envergadura. inestabilidad, en el fondo, que no logra sostenerse esas fuerzas y viene un terremoto. Ahora, ¿por qué se teme tanto a esta falla? ¿Por qué se ha dicho que aquí podría realmente ser muy grave que se produjera este acomodo que se traduciría en un terremoto? Yo lo que he leído es que esta es una falla más bien superficial. Sabemos que los daños que genera un movimiento telúrico tienen mucho que ver con el nivel de profundidad en la Tierra donde se genera el epicentro, en este caso, Sí. el movimiento. ¿Es ahí donde radica el mayor peligro? Bueno, el mayor peligro es la vulnerabilidad de la zona que está afectada. En este caso está la ciudad de Santiago muy cerca. No es tanto la distancia en profundidad, sino que es la distancia simplemente. Cuando estamos hablando de un terremoto de subducción, nosotros estamos a, no sé, 150 kilómetros de distancia. Aquí podemos estar a algunos kilómetros de distancia. ¿Ya? El terremoto es más pequeño, Ya. es bastante más pequeño. Pero el hecho de que nosotros estemos muy próximos a la falla nos pone en una condición de vulnerabilidad mucho más alta. Además que esta falla, en algunos puntos, entiendo yo, está poblada en la superficie. O sea, Sí, recién yo le estaba preguntando por dónde pasa esta falla. Yo vivo en la Comuna de La Reina, entonces le decía, ¿dónde está el cruce? Y usted me decía, la Universidad Adolfo Ibáñez, que está en Peñalolén arriba, Sí. está justo sobre la Esa falla. la falla tiene una traza más o menos norte-sur. Ya. Entonces ocurre a la altura de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hay que distinguir en este tipo de fallas, que se llaman en la jerga técnica fallas inversas, una parte que está en el bloque inferior de la falla, que es el Valle Central, donde está emplazada gran parte de la ciudad, y el bloque superior, que se llama el bloque colgante, que es lo que está de la Universidad Adolfo Ibáñez hacia arriba. Lo que se ha visto en otras fallas, donde efectivamente ha habido terremotos de fallas corticales, es que ese bloque, que se llama colgante, que es el bloque de arriba, es el que sufre el mayor daño. ¿Y eso significa mayor daño para las edificaciones que están justo eso en ese implica lugar? mayor daño para las edificaciones. Lo que, en general, la construcción, nosotros hicimos en este estudio de hace un par de años, una estimación de cuál es la aceleración del suelo, qué le va a pasar al suelo en esa zona. Y el suelo en esa zona, aguas abajo de la falla, digamos, hacia el Valle Central, ¿Ya? tiene una aceleración del orden de 0.3 G, que es la aceleración de gravedad. Es una fracción de la aceleración de gravedad. La norma chilena y la norma con que se construyen los edificios en Santiago estima un 0.3 G como su condición de construcción, que no se va a caer el edificio, no va a tener daños mayores. Lo que nosotros estimamos es que en el bloque inferior, la parte del Valle Central, esa aceleración no debería ser superior a 0.3, 0.4 G en algunos casos. Ya, pero ¿eso excede el rango entonces de Eso la norma? excede muy poco el rango y está dentro de lo que no debería tener problemas. Ahora, usted me dice los que están abajo de la falla, pero los que están encima de la falla, Los que entonces, están encima de la falla, la norma sísmica que tenemos hoy día, que es súper alta y es buena, además, es buena y destacar la el mundo, norma. podría quedarse corta respecto del daño que un terremoto El podría gran generar. problema en la falla misma es que se produce un desplazamiento en el suelo. Ya no es la vibración de las ondas, no es la propagación de las ondas, sino que definitivamente el suelo se te movió 1 o 2 metros. Entonces no hay ninguna construcción encima de la falla que pueda resistir una cosa de un desplazamiento de ese tipo. Y esto es para los que están en la falla, En que la tienen falla. el mayor riesgo, y los que están sobre la falla, porque usted me dice que hacia abajo la Hay- norma debiese la- más o menos la norma va a estar en el funcionar. rango. Y hacia arriba, Hacia que no arriba hay tanto más construido, hay muy pero cada poco día se está construido, pero construyendo. habría que tener cuidado. Indudablemente que construir en esa parte de la ciudad es muy riesgoso. Estos terremotos ocurren cada 5.000 años. Uno podría decir, bueno, no es tan serio, pero sí puede ser serio si estamos cerca de que ocurra eso. Ahora deberíamos preocuparnos de no construir mucho en la parte alta de Santiago porque tal vez hay efectos mucho más evidentes como los aluviones y las remociones Claro, en masa. que en la son zona, otras también que externalidades. deberían Ahora, preocuparse las creo autoridades. yo que estamos justo en el proceso contrario, porque es cosa de mirar la cordillera, darse una vuelta por el sector oriente de Sí. de la capital para darse cuenta cómo las construcciones le han ido robando a la precordillera, por sobre incluso la cota 1000, que es como la cota que se ha establecido como el máximo de riesgo. De ahí para arriba sabemos que hay muchas externalidades como los aluviones, Las etc. pendientes son muy fuertes, Claro. entonces el riesgo en esa zona, además del riesgo sísmico,
es mucho más fuerte en términos del riesgo de aluviones o remociones en masa en general. Ahora, para que también la gente no se asuste tanto, la parte más poblada está por debajo de la falla. La parte más poblada está por debajo de la falla. Hay una discusión también en términos de cuál es el terremoto máximo que puede ocurrir en esta falla. La falla tiene alrededor de 30 kilómetros de largo, eso es lo que está siendo monitoreado. Y la discusión reside en si la falla con esa magnitud, con ese largo, va a fallarse de una vez o se falla en varios segmentos. Claro, porque lo que y eso baja la magnitud. Yo no soy una experta en esto, pero lo que uno se pregunta es si un terremoto en esta falla haría que la energía, en el fondo, se comportara de la misma forma a lo largo de la falla y, por lo tanto, no sé, en Lo Barnechea y en Peñalolén pudieran sentir el mismo tipo de movimiento y tener el mismo grado de daño. O si podría ser que en un punto de la cordillera, no sé, en la comuna de Las Condes, y en un punto de la cordillera, en la comuna de La Reina, se generara, o está tan interconectada la falla que en realidad va a ser una cosa así como efecto dominó. Claro, lo que hemos visto nosotros, de estudios propios del grupo de la Universidad Católica, es que la falla no muestra evidencias de haberse fallado en tiempo reciente en un solo segmento de 30 kilómetros, sino que muestra una segmentación en al menos 3 segmentos. Y eso hace que, al final, el tamaño del terremoto es función del largo de la falla y cuánto se desplaza en la falla, en el plano de ruptura. Entonces, una falla más larga va a generar un terremoto mayor, una falla más corta va a generar terremotos menores. Ahora, Gonzalo, ¿siempre hay que prever que ahí se va a dar un periodo de ajuste? No puede ser que no pase absolutamente nada y que nunca más se mueva a un nivel que realmente podamos percibir y que genere daño. Porque usted me dice que esto está como en constante movimiento, que no lo podamos percibir es otra cosa, pero a lo mejor ahí se va liberando la energía, pregunto yo, y no pase nunca un gran terremoto. O realmente en algún momento que no podemos predecir se tiene que producir un ajuste mayor. Sí, como esto es un continuo, la cordillera está en proceso de alzamiento todo el tiempo, las fuerzas tectónicas mayores están funcionando, entonces el que haya terremotos tiene que ser parte de nuestra vida y nos vamos a tener que acostumbrar a eso. O sea, usted aventura que en algún momento esto sí va a ocurrir. En algún momento, pero puede ser en 3.000 o 4.000 años más. No, podemos no estar vivos ninguno de nosotros. O puede ser mañana, en el fondo. O podría ser mañana. Una de las cosas importantes es poder tener el registro de qué es lo que pasó la última vez. Ahora, puede ser mañana como puede ser en 3.000 años más. Para saber si va a ser mañana, esta red de monitoreo que se pone sirve. No. Porque necesariamente debiese haber una liberación de energía o un cambio en el comportamiento que, no sé, un mes antes pueda hacer prever a los técnicos y decir, ojo, se está moviendo más de la cuenta, puede venir un terremoto, o eso tampoco es posible hacerlo. Esa es una de las posibilidades, pero hay un ejemplo en Nueva Zelanda, que es un país mucho más avanzado que nosotros en monitoreo sísmico, y hubo un terremoto en 2011 en Christchurch, ¿no? Sí. Y realmente la gente quedó perpleja porque nadie sabía que en la zona donde ocurrió ese terremoto podía ocurrir siquiera un terremoto. Entonces, ellos han estado monitoreando sus fallas y tienen fallas muchísimo más activas que las que nosotros estamos hablando acá y no supieron nada hasta que ocurrió el terremoto. O sea, fue y no dio abrupto. Fue abrupto y no hubo ninguna señal. ¿Ya? Yo creo que esto avanza en la dirección correcta de caracterizar estas fallas. Hay estudios geológicos en otras fallas, estudios sismológicos en la falla Atacama, que también tiene movimiento, en la falla Liquiña-Ofqui, en el sur de Chile. Entonces, estamos tratando de entender cuál es este fenómeno. El tipo de terremoto que está ocurriendo es un terremoto del orden de magnitud 6,5 a 7. La Universidad de Chile plantea que puede haber uno incluso más grande que 7. Las evidencias hablan más bien de terremotos un poco menores que los que plantea la Universidad de Chile, pero definitivamente es un muy buen paso hacia adelante el estudiar esta falla cortical y ojalá extender estos estudios a otras zonas. Ahora, uno dice un terremoto 7 en Chile, es como que
Claro. Tampoco es un gran terremoto, ni siquiera en Chile sabemos si le llamamos terremoto o no, cuando es un grado 7, pero lo que han advertido depende de muchos donde uno esté expertos, parado. claro, depende de donde uno esté parado, en este caso donde las casas también estén edificadas y la profundidad, insisto, a la que se dé Sí. ese terremoto. ¿Por qué se presume que en la falla de San Ramón sería un terremoto necesariamente superficial? ¿Tiene que ver por el lugar donde está el quiebre, donde se produce esta tensión, este choque entre Sí, fuerzas? eso Es superficial en sí Eso es mismo. superficial y hay una condición de que en corteza los terremotos tienen que ocurrir más arriba de los 15 kilómetros de profundidad, Ah, perfecto. porque más abajo el comportamiento de la corteza es más bien dúctil, no genera un movimiento instantáneo. Se puede estimar en todos estos supuestos, que insisto, esto no es absolutamente exacto. Si fuera así, no tendríamos, probablemente no estaríamos nunca parados en un terremoto, ya podríamos evacuar antes y tantas otras cosas. ¿Se puede saber cuáles serían los daños que se podrían producir? Por ejemplo, y lo voy a retratar en la Universidad Adolfo Ibáñez porque me parece un punto de referencia, para una construcción que está sobre una falla como esta, estamos hablando de que esa construcción se caería, estamos hablando de que tendría daños estructurales importantes, estamos hablando de que la tierra se abriría y se tragaría a esta construcción. ¿De qué nivel de daño estamos hablando? Yo no soy ingeniero, pero trabajo en un departamento de ingeniería y he conversado con mis colegas que son los que han desarrollado y diseñado gran parte de las edificaciones e infraestructura en Chile y en la capital. Y lo que ellos plantean que un terremoto mayor, en este caso, no va a destruir el edificio. Ya. ¿Ya? Eso es muy tranquilizador. Ellos trabajan siempre pensando en esa condición. El edificio nunca se va a destruir, ¿ya? Va a quedar dañado y eventualmente algunos de esos edificios va a haber que repararlos severamente o botarlos, pero ninguna construcción está hecha para no resistir un terremoto de las características que estamos hablando. Ya, pero esto es súper tranquilizador, porque a veces la gente que vive en ese lugar o que pasa por ese lugar o que estudia, en este caso, en ese lugar, obviamente tiene susto, ¿no? Y ha habido muchas alertas respecto de que esta falla sería potencialmente súper destructiva. Tampoco se trata de que aquí vendría una hecatombe y sería algo que no hemos visto anteriormente, a lo mejor con mayor intensidad para quienes están en la falla, pero no una cosa de película así que se vaya a destruir absolutamente todo. No se va a destruir todo. El diseño sísmico en Chile es aprobado a ser muy bueno. Está el caso de la Sechén con el reactor nuclear que está aguas abajo de la falla en este lugar, pero ellos han construido ese reactor pensando en un terremoto de magnitud 9 o 10 en realidad. Están pensando en aceleraciones del orden de 0.6 G en la zona. Entonces está construido como para resistir correctamente un terremoto mayor. Ahora, para finalizar, yo me imagino que teniendo ya esta red de monitoreo, que es un tremendo avance, que va a entregar insumo técnico, empírico, digamos, para hacer todas estas aproximaciones y aventurar lo que podría pasar, también debiese venir, y no sé si estaba contemplado, un mapa de riesgo, digamos, de saber qué cosas podrían pasar. Es además una zona, y ya lo estábamos diciendo, vulnerable en otros sentidos. Cuando llueve, podría haber rodados. Yo me pregunto si en el caso eventual de un terremoto no se podrían dar esas situaciones también, que pueda ceder parte del terreno. Esto está en una pendiente, en el fondo, que va desde la cordillera hasta el valle. ¿Ese mapa de riesgo existe? ¿Va a existir? ¿Está contemplado dentro de los datos que entregue el sistema de monitoreo? Yo no participo del grupo de investigación que está haciendo esto. Hay gente muy calificada. Yo entiendo que sí es parte del esfuerzo tener un mapa de riesgo en los próximos 2 o 3 años, que es el largo del proyecto. Entonces eso es muy bueno tenerlo. Eso es muy necesario. Tiene que estar, hay gente capacitada y ojalá puedan trabajar en conjunto con personal del CERNAGIOMIN, que tienen un grupo que está haciendo mapas de riesgo y indudablemente aquí hay que ver los riesgos y los riesgos relacionados. Como tú bien dices, las remociones en masa asociadas a un terremoto pueden ser tanto o más dañinos que el terremoto. Entonces, eso hay que y preocuparse de hacer un ordenamiento territorial acorde con la situación, que de repente uno lo echa de menos y ve que construyen en condiciones bastante precarias. Bien, pues vamos a ver entonces qué va arrojando esta red de monitoreo y está bien poner ciertos paños fríos, ¿no? Decir aquí podría pasar algo, pero no es nada cinematográfico, como muchas veces se ha dicho por parte de algunos expertos, etcétera. Muchas gracias, Gonzalo. Que le vaya muy bien. Un buen día, nos vemos.